Buenas noches y bienvenidos al canal. En el video del día de hoy vamos a tener nuestro primer estudio bíblico, como ya les había anunciado en un video anterior, si lo pudieron ver. Vamos a iniciar una serie de estudios en el libro de Jonás. Entonces, este video corresponde a una breve introducción y ya las demás exposiciones serían del contenido propiamente hablando. Entonces, antes de comenzar con el libro de Jonás y algunos datos que tienen que ver con su autoría, su contexto, su estructura y su propósito, les voy a llevar a Mateo capítulo 12, versículos 38 al 41. Dice así: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Bueno, esas son palabras de los evangelios, específicamente del Evangelio de Mateo, y son palabras de Jesús dirigidas a los religiosos de su época, que pedían una señal, una evidencia de parte del Señor Jesús como Mesías, y Él les dice: únicamente ustedes, por ser una generación mala y adúltera, van a recibir la señal del profeta Jonás. Entonces quise que viniéramos primero a este pasaje para resaltar el por qué es importante conocer la historia de Jonás, saber qué es lo que sucedió, aunque yo sé que es una historia que casi siempre no sabemos bien, pero ya verán que estudiarla a fondo nos va a permitir descubrir cosas muy importantes que a veces no siempre se enseñan o se comparten. Entonces aquí tenemos esta introducción a Jonás. Yo también quería compartirles que en días del Señor Jesucristo, la opinión de los religiosos, de los fariseos de su tiempo, parece ser que era un poco despectiva, es decir, infravaloraban, creo que esa es la palabra correcta, al profeta Jonás. ¿Sí? Para ellos no era alguien digno de ser reconocido como profeta, y una evidencia de eso parece ser aquella discusión que tienen los religiosos con Nicodemo cuando él trata de defender al Señor Jesús, y le dicen a Nicodemo: revisa y vas a ver que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y eso era un error, puesto que Jonás, como lo vamos a ver ya al iniciar con el capítulo 1, provenía de una región que estaba localizada en la zona de Galilea. Y lo que algunos autores comentan es que los fariseos, al decir esto, de que de ahí nunca había venido profeta, no es que ignoraran o se hubieran olvidado del profeta Jonás, sino que para ellos no era alguien digno de ser reconocido con ese oficio. Y el Señor Jesús aquí utiliza palabras que vindican el ministerio de Jonás. Lo llama el profeta o la señal del profeta Jonás, ¿sí? Respaldando así el ministerio que él desempeñó en su época. Bueno, después de esta lectura que tuvimos en Mateo, vamos a ver algunos datos o algunas cuestiones que tienen que ver con la autoría, es decir, quién escribió, y la datación, cuándo se escribió el libro. Eh, Algo que hay que tener en consideración es que algunos escritores y estudiosos liberales de la crítica, etcétera, pues consideran que el libro de Jonás es un libro que se escribió muy tarde, al final de la época del Antiguo Testamento, vamos a decirlo así, y consideran que es una obra de ficción, que lo que se nos narra ahí no es algo real, no es algo histórico o verídico. Si uno se deja llevar por ese tipo de opinión, pues entonces no tiene ninguna importancia el saber quién escribió el libro, simplemente fue un libro
que algún judío escribió después del exilio y no hay mayor relevancia sobre su autoría. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, o ustedes que están viendo el canal, son de una opinión diferente. Y es que la autoría y la veracidad histórica del libro de Jonás van de la mano. Si nosotros creemos que lo que nos narra el libro de Jonás fue algo que sucedió realmente históricamente hablando, entonces lo más normal o lo más lógico es llegar a la conclusión de que el autor del libro es el propio Jonás o una persona que fue muy cercana a él. Y esto basándonos en que el libro nos narra o nos describe, por ejemplo, las emociones, el sentir que había dentro del profeta, sus reacciones, sus respuestas ante los mandatos de Dios, y quién iba a estar mejor familiarizado con todos estos detalles personales e íntimos de Jonás, sino el propio Jonás, ¿no? Aunque dejamos esa libertad para quienes opinen que no fue él, y tal vez pudo haber sido alguien que lo conoció, alguien que llegó a conocer su historia con mucho detalle. Con respecto a esto, en realidad el libro no nos dice de forma explícita quién lo escribió, eso es verdad, el libro no nos lo va a decir, entonces no podemos dogmatizar en cuanto a eso, pero si analizamos los 4 capítulos, el capítulo 2 está escrito en primera persona, como si el autor hubiera vivido en carne propia lo que nos está narrando ahí. Aunque también los capítulos 1, 3 y 4 están escritos en tercera persona, aunque eso no descalifica que Jonás haya escrito todo el libro y haya recurrido a esta forma literaria para narrar su historia en tercera persona, como si alguien más estuviera hablando de él. Después de esto, pues podemos nada más terminar la parte de autoría y datación, llegando a una conclusión de que en última instancia Jonás es en realidad un libro anónimo, ¿sí? Puesto que no se identifica el autor como tal en el texto. Y hablando de texto, ahora vamos al contexto. ¿Bajo qué circunstancias se escribió o se desarrolló el ministerio del profeta Jonás? Bueno, cuando nosotros vamos al libro, que por cierto no lo tengo aquí abierto, cuando nosotros vamos al libro de Jonás, vamos a ver en el capítulo 1 que él se le identifica como Jonás, hijo de Amitai. Y la única otra vez en la que aparece el nombre de Jonás en el Antiguo Testamento, que no sea en su libro, es en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Bueno, antes de ir a Jonás voy a buscarle esa cita porque es importante para lo que vamos a ver aquí. Segundo de Reyes 14, 25. Habla del reinado de Jeroboam II. Y dice el texto: Él, o sea Jeroboam, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Entonces ahí nosotros aprendemos pues un poquito de información personal sobre el propio Jonás. Quién era su antepasado, su padre, que se identifica como Amitai. Se nos dice de dónde provenía él. Si nosotros comparamos este versículo con Josué 19:13, vamos a ver que esa región de Gat-Efer estaba en el territorio de Zabulón, lo que también llegó a ser la región de Galilea. Y lo importante aquí es que se relaciona el ministerio de Jonás con el reinado de Jeroboam II, un rey malo que tuvo el reino del norte, la nación de Israel. Y le voy a dar las fechas. Jeroboam gobernó del 793 al 753 antes de Cristo. Tuvo un periodo largo y entraría en el siglo 8 antes de Cristo. Entonces probablemente el libro también se escribió cercano a esas fechas, después de que Jonás terminara su ministerio y regresara de Nínive,
bien pudo haber escrito este libro alrededor de estas fechas. Y algo también que nos es útil es saber cómo estaban las condiciones espirituales en aquellos tiempos, tanto en Israel como en Asiria, que es donde Jonás es enviado a predicar a esta ciudad llamada Nínive. Entonces en Israel eran tiempos de decadencia espiritual, un rey malo, un pueblo idólatra, pecador, aunque algo muy curioso es que en esos días Dios tuvo mucha paciencia con los israelitas, no los castigaba, la disciplina o el juicio habían sido pausados, y en tiempos de Jeroboam, aunque él era un rey malo, Israel estaba prosperando, estaba extendiendo sus límites, como lo leímos aquí en este versículo de Segundo de Reyes, y estaban tranquilas las cosas, por decirlo así, en lo político, en lo económico. En cuanto al espiritual, pues la nación seguía siendo rebelde, seguía siendo idólatra. Y en cuanto a la nación de Asiria, que es a quien es enviado el profeta Jonás, se nos dice que probablemente el ministerio de Jonás se haya desarrollado cuando gobernaron dos reyes de Asiria. Bueno, les voy a comentar sobre el primero. Uno llamado Adad Nirari III. Voy a tratar de incluir los nombres ahí en el video cuando ustedes lo estén viendo. Este rey Adad Nirari III reinó en Asiria del 810 al 783 antes de Cristo. Si comparamos estas fechas con las de Jeroboam, un poquito se traslapan ahí, ¿no? Se corresponden, y probablemente Jonás fue a Nínive cuando gobernaba este rey. Y se nos dan estas sugerencias porque durante el reinado de Adad Nirari, los asirios como que tuvieron un intento de convertirse al monoteísmo. Y no se nos dice que hayan vuelto su religión hacia el culto a Jehová, pero sí es algo extraño que un pueblo politeísta, idólatra como eran los asirios, de pronto quisieran adorar a un solo Dios. Entonces pudiera ser, ¿no?, que esto se debiera a la predicación de Jonás en este lapso de tiempo. Otros dicen que pudo haber sido en el reinado de Asur-Dan III, también rey de Asiria. Las fechas de este rey en las que gobernó serían del 771 al 754 a.C., y lo que pasó durante el reinado de Asur-Dan fue que en Asiria hubo dos plagas, si no me equivoco, dos plagas y un terremoto, ¿sí?, que ocurrieron en ese breve lapso de tiempo. Y normalmente las naciones paganas veían estas señales, estos fenómenos naturales, como evidencias de juicio o de castigo divino. Entonces eso pudo haber hecho sensible a la población asiria, a la población de Nínive, y por eso hubo una respuesta tan sorprendente o tan sobrenatural cuando Jonás va y les predica, y todos, desde el rey hasta el pueblo común, se convierten y se arrepienten en ceniza y en silicio. Aquí tenemos un poquito para ubicarnos en cuanto al contexto de los tiempos del profeta Jonás. Algunas cosas las vamos a ver más con detalle ya cuando estemos en el contenido. Ahora vamos a también discutir un poquito sobre la estructura y las características del libro. Aquí sí que voy a buscar Jonás para resaltar algunas cosas interesantes. Ya saben también que Jonás está en los profetas menores: Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás. Ahí está. Tal vez en la pantalla se aprecie, ustedes lo pueden ver en su Biblia, que el libro es muy breve y tiene 4 capítulos. Bueno, podemos dividir el libro de varias formas. Algo que se aprecia es que consta de 2 mitades. O sea, el capítulo 1 y el capítulo 2 serían la primera mitad, y el 3 y el 4 la segunda mitad. Ambas comienzan de forma prácticamente idéntica, que dice así: vino palabra de Jehová a Jonás,
diciendo levántate y ve a Nínive. Si usted va al capítulo 3, dice lo mismo, prácticamente de forma idéntica. Esas son las dos mitades. En cierta manera, la primera mitad nos habla del primer llamamiento que Dios hizo a Jonás y cuáles fueron los resultados de ese llamamiento. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Entonces me va a entender un poquito mejor. Y la segunda mitad hablaría del segundo llamado que Dios hizo a Jonás y los resultados de ese segundo llamamiento. Otra forma muy curiosa de titular o de describir lo que pasa en ambas mitades del libro de Jonás es que en la primera vemos la desobediencia del profeta y qué resultados hubo de esa desobediencia. Y en la segunda parte vemos la obediencia del profeta y qué resultados hubo de esa obediencia. Entonces, ahí hay una forma de apreciar, de observar el contenido general del libro. Y también es algo muy curioso que, que estas mitades, que están divididas en 2 capítulos cada uno, tienen cosas que son paralelas. Por ejemplo, en el capítulo 1 y el capítulo 3, usted va a encontrar a Jonás rodeado de gentiles. En el capítulo 1 está rodeado de marineros, de naciones paganas, y se convierten al Dios de Israel. En el capítulo 3 también, Jonás rodeado de gentiles, que en este caso son los ninivitas, que se convierten también al Dios de Israel. Y en el capítulo 2 y en el capítulo 4, la característica es que Jonás está solo con Dios, en el vientre del pez y ya en el capítulo 4, afuera de la ciudad de Nínive, también a solas con Dios. Algo que se me estaba pasando decirle es que también en cuanto a la estructura que tiene el libro, cada capítulo tiene como una escena. Por aquí lo tengo anotado porque se me estaba olvidando un poco. Aquí están las escenas del libro de Jonás. La primera sería la tormenta en el mar, la segunda la oración del profeta, la tercera su predicación en Nínive y la cuarta el diálogo entre Dios y Jonás. Y cada una de estas escenas tiene su propio escenario, ¿no? Porque no puede haber una escena si no hay un escenario. Y si quisiéramos representar el libro de Jonás en una obra teatral o algo por el estilo, el escenario del capítulo 1 sería el barco, el escenario del capítulo 2 el vientre del pez, el del capítulo 3 la ciudad de Nínive y el capítulo 4 un lugar en las afueras de Nínive, donde Jonás está a solas con Dios. Voy ya casi a concluir con unas cositas más. Para terminar esto de la estructura y las características del libro, Jonás es el único de los profetas menores que se enfoca más en el profeta que en su mensaje, ¿sí? No es un libro que nos narre mucho qué es lo que Jonás predicó o cuál fue la profecía que Dios le dio a Jonás, porque todo lo que se nos dice de su predicación es que le dijo a Nínive, de aquí a 40 días ustedes serán destruidos. Y ya, no hay más mensaje que veamos sobre lo que Dios le dio a Jonás. Pero sí se habla mucho de él, de lo que vivió, de sus experiencias, de su proceso de aprendizaje, etc. Y en los otros profetas menores es al revés. No se nos dice mucho de los profetas, no se nos dice mucho de lo que hicieron, de sus vivencias, pero sí se nos dice lo que Dios les reveló, las profecías, ¿no? Usted compare Jonás con el resto de profetas menores y verá inmediatamente que es así. Y finalmente, el propósito. ¿Cuál es la intención del libro de Jonás? Y bueno, creo que hay dos cosas muy importantes que hay que tener en consideración. La primera es que el libro de Jonás era muy instructivo y era una exhortación muy fuerte al pueblo de Israel, porque ellos, como nación de Dios, se habían visto beneficiados por el ministerio de muchos profetas, antes de Jonás y después de Jonás. ¿Y qué había hecho la nación de Israel? Había apedreado a esos profetas,
había sido dura, incrédula, seguían en su pecado, en pocas palabras, no se habían arrepentido. ¿Y qué pasa cuando Dios envía un solo profeta a la ciudad de Nínive? Todo el pueblo se convierte y se arrepiente en ceniza y en silicio. Eso era un mensaje muy duro a la nación de Israel, ¿verdad? Como ellos, siendo el pueblo de Dios, no se habían arrepentido al ministerio constante de los profetas, y una nación pagana recibe solo a Jonás y resulta que se vuelven completamente a Dios en arrepentimiento. Y segundo, también Jonás es instructivo al mostrarnos que el amor y la misericordia de Dios es para todas las naciones, no nada más para el pueblo de Israel. En ese aspecto, Jonás es un libro, vamos a decirlo así, misionero, ¿verdad? Porque nos muestra el deseo de Dios de que otros pueblos, pecadores, idólatras, apartados de Él, etcétera, también conozcan su bondad y su misericordia. Y ya van a ver que sobre esto tenemos mucho que aprender, también incluso de Jonás. Lo vamos a ir viendo con detalle más adelante. Entonces quiero terminar el video diciéndole que esté pendiente por ahí a los estudios que van a venir más adelante. Vamos a tratar de analizar el libro con cierta profundidad, cierto detalle, y mi recomendación es que si usted va a seguir los estudios durante este tiempo, pueda también leer el libro de Jonás las más veces posibles. En un día lo puede leer todo, ¿no? Más de una vez, pero con el tiempo que usted disponga, lea, repase, haga sus anotaciones del libro de Jonás y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo a todos.